Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Hola. Antes de nada, quiero darte las gracias por pasarte por el podcast Cuida tu Vista. Y si esta es tu primera vez, te damos la bienvenida. Cada vez son más los amigos que lo escuchan desde los 5 continentes. Y hoy vamos a hablar con el doctor Alberto Ollero, que es nuestro oftalmólogo de cabecera, y de un tema que a lo largo de la vida va a afectar a casi todo el mundo: las cataratas. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Pues hola Ramón, muy bien, preparado ya para el siguiente podcast, que yo además creo que el tema es muy interesante. Pues sí, es súper interesante porque lo más probable es que a lo largo de nuestra vida nos afecten a todos en mayor o menor medida. Fíjate, estos son los temas sobre los que vamos a hablar hoy. ¿Qué son las cataratas? ¿Cuáles son sus principales síntomas y qué tipos de cataratas existen? ¿Cuáles son las causas y qué tratamientos son los que mejor funcionan? Por supuesto, hablaremos de la operación de cataratas, donde además el doctor Ollero es súper especialista y lleva muchos miles de operaciones de cataratas con éxito a sus espaldas a lo largo de muchos años. Y también hablaremos de algo tan importante como la forma de prevenirlas y cuál es el futuro del tratamiento de cataratas. Y ahora, antes de seguir, quiero recordarte que en la página cuidatuvista.com/podcast tienes un magnífico reproductor web desde el que puedes escuchar todos los episodios. Y desde esa misma página, si quieres, también podrás suscribirte a tu aplicación favorita de escuchar podcasts. Y si te suscribes al blog, que tienes un botón para hacerlo desde esa misma página, recibirás un estupendo regalo de bienvenida y yo me encargaré personalmente de enviarte un email avisándote cuando haya un nuevo episodio. Bueno, pues vamos a empezar ya, y la primera pregunta no puede ser otra que preguntarle a Alberto ¿qué son las cataratas? Bueno, yo creo, Ramón, que esta es lógicamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer y a la que dar respuesta antes de seguir avanzando a lo largo de este podcast, que digo que es muy interesante porque la catarata es una patología que mucha gente ha tenido o tarde o temprano pues va a tener. Más que patología, es un proceso en muchos casos degenerativo por la edad. Y la catarata es una opacidad del cristalino que todos sabemos que es una lente natural que está dentro del ojo, concretamente detrás del iris y la pupila, y que constituye actualmente la causa más frecuente de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y son la principal causa de ceguera en el mundo actualmente. Y aprovecho ahora que hablaste del iris, de la pupila y del cristalino, porque la gente a veces se confunde en qué es cada cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues deciros que el iris es la parte de color del ojo que tenemos. Está la parte externa, que es la córnea, que no la vemos porque es transparente, y luego está una parte más o menos plana, que es la parte de color, y en el centro hay un agujero. Y a través de ahí es donde vemos, porque a través de ahí pasa la imagen hasta la parte de atrás del ojo. Y ese agujero pues es lo que llamamos la pupila. Y vemos negro porque no está iluminada, y es como cuando ves que hay un agujerito y que detrás pues hay algo que no está iluminado, que se ve negro. Y detrás de lo que es el iris, justo en el hueco que está la pupila, pues un poquito más atrás está esa lente, el cristalino que nos estaba diciendo Alberto que se opacifica y que provoca la catarata. Y bueno, ahora que ya sabemos un poquito qué son las cataratas, te quería preguntar, Alberto, ¿qué tipos de cataratas existen? Pues mira, Ramón, podemos hablar de 3 tipos básicos de cataratas. La catarata subcapsular posterior, que se forma en la parte posterior del cristalino, suele aparecer en personas con diabetes o que tomen corticoides a altas dosis y durante un periodo de tiempo prolongado. Luego está la catarata nuclear, que es la que se localiza, como dice su nombre, en la zona central, en el núcleo del cristalino,
y que es la catarata que solemos encontrar en las personas de edad avanzada, la llamada catarata senil. Y por último, la catarata cortical, que se caracteriza por la presencia de pequeñas opacidades blancas o en forma de cuña que comienzan en la periferia del cristalino y que se extienden hasta el centro de forma radial, y su nombre se debe a que se forman en la corteza del cristalino, es decir, por delante del núcleo central. Esto es una clasificación muy sucinta, pues de forma lo más didáctica posible para tus oyentes, ya que también podríamos mencionar las cataratas con las que se nace, las llamadas cataratas congénitas, las cataratas traumáticas, etc. Pero bueno, para quedarnos con una clasificación fácil de entender y de interiorizar, pues su casular posterior, nuclear y cortical. Genial. Bueno, y ahora, pues una de las preguntas estrella que siempre nos hace la gente, porque a veces hay mucha confusión, que la gente te dice, es que noto molestias o noto que veo luces o cosas así, ¿tendré catarata? Y la pregunta pues es un poco saber cuáles son los principales síntomas de cataratas. Sí, es importante decirle a la gente que en general, salvo excepciones, cataratas subeíticas o traumáticas que provoquen bloqueos angulares, en general la catarata que todo el mundo conoce por esa opacidad que generalmente se produce por la edad, no da dolor, ni da ojo rojo, ni da visión de chispazos o relámpagos. Suelen comenzar los pacientes refiriendo visión borrosa, similar a la que tenemos pues un día de niebla. También se puede notar que la luz del sol o de una lámpara excesivamente brillante nos deslumbra, y esto se hace mucho más evidente al conducir de noche, cuando las luces de otros coches molestan mucho más de lo que lo hacían habitualmente. Por otra parte, los colores parecen mucho menos brillantes de lo que en realidad son. Y yo te puedo decir que en mi experiencia personal, tras miles de cirugías de cataratas, la mayoría de los pacientes que opero es como si trajesen una fotocopia y dijesen todos lo mismo, porque muchas veces, sobre todo cuando son cataratas avanzadas, me dicen que se ven las arrugas, sobre todo las señoras, que ven la casa sucia y que los azulejos de la cocina los ven blancos, cuando antes de operarse los percibían de color amarillento. Es eso debido a la catarata. En fin, que hay una vida antes y una vida después de operar la catarata, y en esa vida después de operar la catarata las cosas se ven con otra nitidez y otro color. Pues mira, en esto coincido plenamente contigo, porque en mi caso, pues a la hora de revisar la vista a muchas personas operados de cataratas, pues te dicen lo mismo, como si fuera una fotocopia, ¿no? Que antes de operarse, pues eso, no se veían en el espejo las arrugas y de repente se ven esas arrugas, y que antes veían pues todo lo blanco no era blanco, lo veían como amarillo y de repente lo pasan a ver muy blanco. Lógicamente les molesta la luz porque quizás también el efecto que hacía la catarata era como tener unas gafas de sol, ¿no? Porque impedía que la imagen pasara bien a la retina, que por eso producen esa borrosidad. Y entonces, bueno, pues nada, que es la verdad, es una cirugía súper agradecida. Cuando sale bien, la mejora es espectacular, tanto en agudeza visual como en sensaciones, y la gente se siente rejuvenecida. Por eso, bueno, yo creo que es una de las cirugías más exitosas y aparte una de las más frecuentes también, ¿no? No, sí, es efectivamente. La gente cuando se opera y la ves al día siguiente y ya empieza a ver también muchas de lo que te dicen, aparte de esas tres cosas, lo de las arrugas, lo de la casa sucia y lo de los azulejos de distinto color, es cuando me opera del otro ojo. Es una especie como de mantra que repite, ¿no? Normal, después de estar tan bien, pues la gente quiere mejorar lo máximo, ¿no? Y bueno, aquí vamos ahora con una de las otras preguntas estrella, que es saber cuáles son las principales causas de cataratas. Bueno, el principal factor de riesgo de padecer cataratas es el envejecimiento, aunque también podíamos citar la diabetes, la exposición excesiva a la luz del sol, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el uso prolongado de corticoides, patologías inflamatorias como la uveitis también pueden provocar cataratas, las cirugías oculares previas e incluso el consumo excesivo de alcohol. Todos esos factores pueden intervenir de una manera o de otra, aunque siempre está, repito, el envejecimiento como el centro de la madre de todas las causas, que se diría. Bueno, muy bien. Y respecto a los tratamientos, ¿qué tratamientos tenemos? Porque hablamos de cirugía, pero bueno, si de paso nos puedes decir si hay algunas gotas, porque es una de las preguntas que también a veces me hacen en el blog,
o si hay alguna cosa, o realmente la cirugía de cataratas es la única opción recomendable. Bueno, aquí hablaríamos entonces de tratamiento y prevención, casi de las dos cosas, ¿no? El tratamiento es único, es decir, no hay en este caso un plan B. Cuando se desarrollan las cataratas, la única opción es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo cuando, más que dejarlas llegar a un extremo de que el paciente esté ciego, cuando alteran la calidad de vida ya son operables. Se trata de una cirugía que, llevada a cabo pues, por un cirujano experimentado, es altamente exitosa y satisfactoria para el paciente, ¿no? Actualmente la técnica quirúrgica más utilizada es la facomulsificación del cristalino, utilizando ultrasonidos para deshacer ese cristalino cataratoso y posteriormente implantar una lente intraocular. En el tema de la prevención, aquí ya entramos en el tema ya de la polémica y de lo que puede ser cierto o en un futuro a lo mejor pues no lo es. Pero bueno, hay estudios que hablan de que las dietas con alto contenido en vitamina E, en carotenoides, luteína y zeaxantina pues asocian a una reducción significativa del riesgo de desarrollar cataratas. Y también se han postulado como reductores de dicho riesgo antioxidantes como la vitamina C y alimentos con alto contenido en ácidos grasos omega 3. El uso de gafas de sol con filtros que bloquean los rayos ultravioleta parece que también puede retrasar el desarrollo de las cataratas. Y otra de las cosas que nos pregunta la gente es cuando le dicen que tiene que operarse de cataratas, que están preocupados pues por si duele, si cómo es el posoperatorio, cuánto duran, si se utiliza anestesia general, etcétera, ¿no? Entonces, si puedes darle algunas tips sobre esta parte que le inquieta tanto a la gente. Sí, vamos a ver, en un paciente estándar, es decir, una catarata normal, la anestesia que utilizamos es tópica. ¿Eso qué es? Es anestesia con gotas, es decir, utilizamos 2 o 3 gotas de lidocaína o un anestésico similar y con eso el paciente se opera la catarata sin notar prácticamente ninguna molestia. Puede molestar un poquito la luz del microscopio y poco más. La cirugía dura unos 15-20 minutos y repito que en manos expertas es altamente exitosa. Las incisiones que se hacen para entrar dentro del ojo y facomulsificar el cristalino son muy pequeñas, entre 2 y 2,4 milímetros, y no necesitan, al ser tan pequeñas y tunelizadas, de sutura, de dar puntos, ¿vale? El posoperatorio pues puede ser un poco molesto, pero nada doloroso, y se puede notar un poquito de escozor o alguna molestia leve que en general no precisa del uso de analgésicos. El paciente, eso sí, debe tratarse con unas gotas que llevan antibiótico y antiinflamatorio durante unas 3 o 4 semanas tras la cirugía y mantener una serie de normas de las manos limpias, no frotarse, no bañarse en piscina ni agua de mar durante un tiempo, no frotarse los ojos y poco más. Y hacer las revisiones, por supuesto, periódicas, que yo en mi caso las hago al día siguiente de la cirugía, a la semana y a las 3 semanas, pues para dar ya la alta definitiva. Y sobre esto quería decir que, yo tuve la suerte de ver cirugías tanto en directo, en quirófano, como en vídeos, y que es alucinante, porque, claro, Alberto lo suelta así, como si fuera algo normal, pero estamos hablando de que a través de una incisión de 2 milímetros, lo que hacen es romper el cristalino por ultrasonidos. Luego lo succionan, luego me corriges y puntualizas lo que consideres, y luego introducen una lente plegada que despliegan dentro de la cápsula donde estaba el cristalino opacificado, ¿no? Resumiendo muchísimo. Y esto es alucinante, porque dices, es que estamos hablando sin necesidad, en la mayoría de los casos, de dar puntos, de poder hacer todo esto. ¿Cuánto se ha avanzado en la cirugía de cataratas? Y si tal, luego, antes de la lente intraocular, si nos puedes decir qué se estaba haciendo. Pero si primero puedes, el resumen que hice, si es más o menos correcto, o si quieres puntualizar alguna cosa para que la gente sepa lo que se ha avanzado y la maravilla que es la operación de cataratas. Sí, la verdad que es tremendamente exitosa y es tremendamente reproducible. La hacemos de una manera exacta, cirugía tras cirugía. La incisión es muy pequeña y por lo tanto, lo comentaste perfectamente, la lente intraocular, que tiene una óptica el doble o el triple de esa incisión, no entra, no podría entrar por esa incisión y se mete dentro de un cartucho y se despliega dentro del ojo, ¿no? Es una imagen de las más impactantes cuando ves que la lente que está plegada se abre dentro del saco capsular y queda ahí perfectamente centrada. Esto ha avanzado mucho, no, muchísimo. Esto desde que se consiguió implantar las primeras lentes intraoculares gracias a
a un oftalmólogo inglés que era Harold Joy Ridley, que lo que vio fue que pilotos de las Fuerzas Aéreas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial, que tenían clavadas astillas de plástico o acrílico en los ojos, no solo no presentaban rechazo al fragmento que tenían clavado, sino que en algunos casos veían mejor. Y eso se hizo ya, él implantó la primera lente, me parece que en el año 1950, pero hubo un recorrido muy amplio. Durante muchos años lo que se hacía era quitar el cristalino y colocar esas gafas que yo ya no recuerdo, pero tú seguramente veas en la óptica a gente que viene todavía con esas gafas, que se llamaban de culo de vaso, de 12, 13 dioptrías, y que era, pues como el tope de gama de aquella época, y claro, tenías un campo visual reducidísimo, pero la gente quedaba encantada. Eran cirugías que se hacían con cirugía general, el paciente se ingresaba a lo mejor 15 días antes, estaba ingresado 15 días después. Muchas pues acababan, incluso manos expertas, pues con problemas y con dificultades. E incluso al principio las primeras lentes que se implantaron en los años 50 con este oftalmólogo inglés, muchas daban muchos problemas, y actualmente todo esto es como una especie de magia, y el resultado visual es que el paciente en 15 minutos o 20 sale del quirófano, y a lo mejor esa misma tarde pasa de no ver nada o casi nada a poder ver el 100%. Sí, la verdad es que es increíble. Ahora se ven muy poquitos casos de los que estaban las personas operadas sin lente intraocular, con gafas de estas de culo de vaso, no de miope, sino de hipermétrope, que para el que no lo sepa la diferencia, pues cuando tú ves a una persona con una gafa de miopía alta, se ve un ojo pequeñito a través de la gafa, y cuando es una hipermetropía alta se ve un ojo enorme, y con 12-13 dioptrías era el triple de tamaño, porque cada 4 dioptrías más o menos se aumenta. Es como multiplicar por 2 el tamaño. Entonces se veían unos ojos enormes con esas gafas de gordísimas, pesadísimas, incomodísimas, pero veían genial. Y ahora, claro, la gente que está operada de hace 30, 40, 50 años con esa técnica, pues la mayoría ya han fallecido y se ven muy poquitos casos. Y respecto a los tipos de lentes intraoculares que se están poniendo ahora, Alberto, ¿qué novedades hay? ¿Qué tipos de lentes hay? Bueno, actualmente podemos hablar de varios tipos de lentes, ¿no? Las lentes monofocales, que son aquellas que se implantan dentro del ojo y permiten y consiguen una buena visión lejana, pero el paciente a cambio precisará gafas para la visión de cerca e intermedia. Luego están las lentes multifocales, que proporcionan más de un punto focal y que permiten ver a distintas distancias, de cerca, de intermedio y de lejos, por eso se llaman trifocales. Dependiendo del modelo, además, mejoran en alguna de esas tres distancias, es decir, las puedes casi customizar para cada paciente, para la distancia que él tenga como más importante. Y tanto las lentes monofocales como las multifocales pueden además corregir el astigmatismo, y en ese caso se llaman multifocales o monofocales tóricas, ¿no? A las lentes multifocales y multifocales tóricas se las denomina lentes premium, porque permiten ver en esas tres distancias de las que hemos hablado antes, y se habla por tanto de cirugía de catarata premium. No es que se haga mejor, sino que esta lente permite tratar o conseguir la mejor visión en esas tres distancias. Un último grupo de lentes en incorporarse son las llamadas lentes monofocales premium, que aportan un plus a las monofocales, añadiéndoles una profundidad de foco que ayuda a los pacientes, sobre todo en las tareas cotidianas a media distancia, que hoy en día es una de las distancias más importantes, porque ahí meteríamos la pantalla del ordenador, por ejemplo. Y la ventaja es que permiten esa visión intermedia como las multifocales, pero sin los efectos colaterales que a veces sí que es cierto que observamos con las multifocales, que son las disfotopsias, y que a veces duran un tiempo, desaparecen, y en algunos casos puntuales pues permanecen y son muy molestas. En todo caso, para saber qué lente se debe implantar es preciso realizar un estudio exhaustivo del paciente que incluya un cálculo extremadamente exacto de la potencia y el tipo de lente intraocular a implantar, y sobre todo tener una muy buena comunicación con el paciente. Yo siempre digo que, bueno, lo digo yo y lo decimos todos, no hay dos pacientes iguales. Hablarlo con él y consensuarlo, sobre todo poner en valor sus demandas y sus expectativas para saber qué lente se le debe aconsejar y conseguir el éxito de una cirugía que en este caso es además refractiva. Pues estoy 100% de acuerdo contigo, porque aquí además el campo de las lentes intraoculares y de las lentes de contacto van muy de la mano en cuanto a diseños, porque los diseños de lentes de contacto
multifocales progresivas y de lentes intraoculares progresivas son similares. Incluso a veces van por delante lentes de contacto y luego se aplican a lentes intraoculares. Y en el caso de las lentes estas con mayor profundidad de foco, que disminuyen aberraciones ópticas y demás, también ocurre igual, ¿no? Entonces, básicamente, se puede dar el caso de una persona que tiene una actividad como es conducir muchas horas y en este caso pues habría que priorizar visión de lejos y a lo mejor interesa una lente que solo sea con visión de lejos, porque son las lentes multifocales, tanto lentes de contacto como lentes intraoculares, son de visión simultánea. Entonces, al llevar todo en tan poquito espacio, pues a veces la visión de cerca interrumpe en lejos y lo de lejos en cerca, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay poca luz, ¿no? Entonces, por eso es importante saber expectativas, actividad y consensuarlo con el paciente. Estoy 100% de acuerdo. Y ahora vamos a hacer un poquito de bola de cristal. Y me gustaría preguntarte, Alberto, ¿qué crees? ¿Hacia dónde va el futuro del tratamiento de cataratas? Porque antes de grabar este episodio me decías que en los años 60 o 70 que ya se creía que no iba a seguir avanzando mucho la cirugía de cataratas y ha avanzado una barbaridad. ¿Y tú por dónde ves el futuro y las mejoras que puede haber? Bueno, actualmente ya estamos realizando cirugía de la catarata utilizando láser de femtosegundo, que permite realizar partes de la cirugía con mayor exactitud. Y esto ya lo podríamos valorar como presente, ya no como futuro. Es decir, aparatos que nos permiten hacer con láser algunas partes de la cirugía de la catarata. En cuanto al futuro, podemos hablar, y es muy importante, de aparatos que nos permitan simular preoperatoriamente el tipo de visión que tendrá el paciente con diferentes lentes que se le pueden implantar, lo cual nos facilitará pues, una mejor comprensión de las necesidades visuales de cada paciente. Es decir, que el paciente, antes de la cirugía, con la nueva tecnología, pueda ver cómo va a ver y si está cómodo continuar con esa lente, o si no, si vemos que tiene disfotopsias en esas pruebas, pues aconsejarle, por ejemplo, una lente monofocal y no una multifocal. También se está desarrollando mediante inteligencia artificial lentes intraoculares controladas electrónicamente y customizadas para cada paciente en particular y que permitirían ajustar el enfoque según la respuesta a los cambios pupilares del paciente. Es decir, Ramón, que el futuro aún nos deparará muchas sorpresas que mejorarán sin duda la experiencia visual tras la cirugía de la catarata. Pues me parece que va a venir un futuro muy, muy interesante, porque al igual que las gafas progresivas van mejorando y se van haciendo diseños personalizados, pues ¿por qué no hacer un diseño personalizado de lentes intraoculares, ¿no? Para cada persona en función de sus las aberraciones ópticas, de su diámetro pupilar, todas estas cosas que comentaba Alberto. Y esto pues permitirá pues unos resultados todavía mejores, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos compartido una información valiosísima. Yo he aprendido un montón de cosas contigo, Alberto. Y en este punto en el que estamos, podemos ya darle a los amigos del podcast Cuida tu Vista las 5 claves finales y un resumen de lo que hemos visto hoy. Si te parece, Alberto, empiezas tú. Bueno, pues la primera clave sería que la catarata es parte del proceso de envejecimiento natural en la mayor parte de los casos. La segunda clave, como no podemos evitar el paso de los años, pues para prevenir las cataratas lo que puedes hacer es proteger tus ojos del sol, evitar siempre que sea posible tabaco y alcohol, llevar una vida sana y consumir alimentos ricos en vitaminas C y E. La tercera clave es que no olvides realizar revisiones oculares con frecuencia. Y la cuarta clave es que tengas claro que las cataratas no duelen ni producen irritación ocular. Y por último, la quinta clave es que actualmente el único tratamiento de la catarata efectivo es el quirúrgico. Fenomenal, pues nada, ya estamos aquí al final de este episodio y como siempre pues ha sido un placer, Alberto, estar otra vez contigo y compartiendo pues en este caso sobre un tema tan interesante que nos afecta o nos afectará a casi todos. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y por estar otra vez aquí divulgando en el podcast Cuida tu Vista.
Pues nada, muchas gracias Ramón por la invitación y espero que este podcast aclare, y nunca mejor dicho, un poquito la visión que tienen tus oyentes de la catarata y de las perspectivas que tiene el tratamiento, la prevención y el futuro de la catarata. Y por mi parte, ya solo me queda agradecerte a ti, querido oyente, por haber escuchado este nuevo episodio del podcast Cuida tu Vista y animarte a suscribirte, a compartirlo para divulgar este contenido a otras personas. Muchísimas gracias y hasta la vista.